Qué gusto estar nuevamente esta mañana aquí dirigiéndome a ustedes. Para mí siempre es una bendición poder compartir de la palabra de Dios. En esta mañana quiero contarles algo que yo viví hace unos 20 años más o menos, y hace algún tiempito. Hace 20 años más o menos yo era estudiante universitario y tenía que hacer estas prácticas preprofesionales. Entonces, bueno, me fui y en esos días, creo que estuve algo como un mes. En esos días me dijeron, un técnico me dice, mira, tenemos que irnos a trabajar. Entonces pasamos todo el día trabajando y creo que, no sé, medianoche o más de la mañana, teníamos que regresar. Y bueno, bastante joven, muchacho todavía, iba durmiendo, ¿no? Y el técnico me dice, oye, ¿sabes manejar? Y mi respuesta no fue la verdad, ¿no? Tampoco fue la mentira, pero fue una respuesta un poco malintencionada, ¿no? Dije, bueno, para los que conocen, ¿no? O los que han escuchado de Schumacher, este era un piloto bastante de renombre en ese tiempo de la Fórmula 1. Entonces lo que dije yo, no soy un Schumacher, pero no quedó mal. Entonces el hombre, confiado en esa respuesta, llegó a la ciudad, a su casa, me dio la llave y dijo, llévate el camión a la base. Yo no había manejado nunca ni siquiera un auto, lo que más había manejado era mi bicicleta y me tocó llevar un camión a la base. Bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero si hubiese pasado algo, los resultados, las consecuencias de esa respuesta mía hubiesen sido bastante complicados. De pronto me accidentaba, de pronto me cogía la policía y yo no tenía licencia, me llevaba preso. Si pasaba algo, de pronto le despedían al técnico, ¿no? De su trabajo, a mí me sacaban de las prácticas. Bueno, un poco de cosas que hubiesen pasado, consecuencia de esa respuesta mía. Es así como muchas veces nosotros, como humanos, como personas, queremos llevar la vida sin tener la más mínima idea de lo que hacemos. Nos arriesgamos a vivir la vida sin tener la más mínima idea de lo que hacemos. ¿Sí? Por eso esta mañana el tema de hoy es una vida con Dios. Y para eso quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Éxodo, el capítulo 20. Vamos a tener una serie de predicaciones, acerca de Éxodo 20. ¿Sí saben lo que está en Éxodo 20? ¿Qué está? Eso, los 10 mandamientos. Entonces, Éxodo 20, versículo 3. ¿Le tienen? Todavía oigo hojas por ahí, están pegadas las hojas porque no usamos mucho la Biblia, ¿no? Sí, eso pasa cuando no usamos mucho. ¿Listo? ¿Le tienen? Dice en Éxodo 23, no tengas otros dioses además de mí. ¿Sí? No tengas otros dioses. Es una frase bastante corta, es un mandamiento bastante corto, pero bastante fundamental en nuestra vida. ¿Sí? De hecho, pensaría que es el más importante y por eso Dios le puso primero. Además de eso, le puso primero porque Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Él conoce lo pecadores que somos y lo fácil que se desvía nuestro corazón. Y es por eso que Dios lo puso primero. Dios quiere siempre poner una base en nuestras vidas para poder construirlas, ¿sí? Construirlas en el Señor. Esta mañana les voy a vamos a topar 3 puntos. El primero es la revelación de Dios. El segundo es la salvación de Dios. Y el último es la comunión con Dios. ¿Sí? Si tienen un papel, un lápiz, pueden anotarse. La primera es la revelación de Dios, la salvación de Dios, la comunión con Dios. No hice una presentación porque quiero que su atención esté aquí. No quiero que se distraigan. Y si se duermen, voy a hacer. Cuando vean que hago una pausa es que alguien está cabeceando. ¿Sí? Entonces, alguien en la mañana dijo, la verdad es que no me siento cerca de los ventiladores porque me hace mucho frío y no puedo dormir. ¿No? Y parece que en la iglesia encuentra bastante paz y duerme, más que en la casa. Sí, y eso no es mentira, es verdad, ¿no? Ahí en la mañana hablé con alguien. Bueno, entonces la primera cosa es la revelación de Dios. Para eso quiero pedirles que vayan a Éxodo al versículo 1, no al 3, al 1, en Éxodo 20. ¿Qué dice ahí? Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. ¿Sí? Siempre Dios
va a tomar el primer paso. Él se va a revelar a nosotros. En este caso, Dios habló al pueblo de Israel. Todo lo que conlleva este versículo de Éxodo 23, del no tengas dioses además de mí, es un contexto o está explicando de lo que pasó en Éxodo 14, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios había sido liberado del país de Egipto, del faraón, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con ese contexto y vamos a estar moviéndonos a través de eso. Entonces, Dios se dio a conocer primeramente a este pueblo, ¿sí? Dios les mostró quién era Dios, quién era Él. Él mostró su poder, Él mostró su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para este pueblo? Primero, que salgan de la esclavitud, ¿sí? Primero que salgan de la esclavitud, después que lleguen a la tierra prometida, ¿sí? Ahí ese era el propósito de Dios para Israel, ¿sí? Formar un pueblo para concluir con la salvación de nosotros, de la humanidad. Entonces, ¿cómo Dios se mostró ahí? Se mostró a través de Moisés y los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cómo se muestra hoy para nosotros? ¿Cómo se muestra hoy para nosotros? ¿A través de qué? De su palabra, exacto. Justamente, ¿no? Dios habló a Moisés y a su pueblo, y hoy Dios nos habla a su pueblo, a la iglesia, a través de su palabra. Él se muestra con su voluntad para nosotros. Él se muestra, ¿sí? Él se muestra para darnos a conocer cuál es su voluntad. Recuerden eso siempre. Entonces, esa primera cosa tengan en mente. Después viene Éxodo 22, el versículo 2 dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Sí? Así dice aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo soy tu Dios. Aquí una cosa importante. Dios, sea que le aceptemos o no, es Dios. Él nunca deja de ser Dios. ¿Sí? Él dice, yo soy Dios. Yo soy Dios. Él es la majestad. Yo soy Dios. La segunda cosa es que alguien acepte a ese Dios. En este caso, los israelitas aceptaron salir del del país de Egipto. Entonces aceptaron salir y dicen, bueno, ahora soy tu Dios. Porque aceptaron los requisitos o lo que Dios ofrecía en ese tiempo, que era salir de la esclavitud. Ellos aceptaron, entonces dice, yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud. Entonces, Dios siempre nos va a dar una salida. Dios muestra una salida. Nosotros como humanos venimos heredando una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Venimos heredando el pecado. No pecamos, no somos pecadores porque pecamos, sino al revés. Pecamos porque ya somos pecadores. ¿Sí? Entonces Dios nos ofrece, nos dice, aquí está Jesús, ¿sí? Jesús, quien nos quiere librar del pecado. Aquí está Jesús, quien murió en la cruz para librarte del pecado. ¿Sí? Librarte del pecado. Ahora, lo que nos toca a nosotros, como el pueblo de Israel, es aceptar esa salvación. Dar el paso, decir, bueno, yo voy a salir de la esclavitud. Yo voy. ¿Sí? Eso nos toca a nosotros. Entonces ahí se completa esta frase y dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. En el versículo 14, perdón, en el capítulo 14 de Éxodo, en el 12 dice, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Cuando Moisés estaba hablando de salir de la esclavitud, muchos no querían. Muchos no querían aceptar esa salvación. No es que dijeron, llegó el Señor y vamos. No, no, no. Ellos estaban dudando mucho de aceptar esa salvación porque tenían que hacerlo por fe. Salir al desierto por fe. Y muchas veces nos pasa a nosotros hoy eso. Que la salvación de Cristo está, ¿sí? La salvación de Cristo está, la cruz está y nosotros tenemos miedo. No, creo que mejor me quedo aquí donde estoy. Creo que estoy cómodo donde estoy. Sí, a pesar de que Dios se da a conocer, nosotros dudamos en seguirle. Nosotros estamos dudando qué hacemos. Dios se hace ver en nuestras vidas, hace milagros en nuestras vidas y nosotros todavía estamos dudando de si seguirle o no seguirle. ¿Sí? Dios se revela en muchas maneras, ¿no? La naturaleza, los milagros, la salud, y nosotros estamos dudando si seguirle o no. Sí, nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Yo les animo a que lean esta historia
va desde el 13, 14 y después viene ya cuando está fuera el pueblo de Israel, ¿no? Con todo lo que pasa. Es una historia bastante bonita, bastante, muestra bastante fe, ¿no? De Moisés especialmente. Entonces, ellos en principio no querían, estaban con duda, pero ahí viene la promesa de Dios, ¿sí? De tenerlos, de llevarles con bien, que Él va a estar juntos con ellos todo el tiempo. En Lucas 1:77 dice, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de pecados. La salvación de su pueblo, de su iglesia, es por medio de perdón de los pecados. ¿Sí? Perdón de pecados. ¿A través de qué? A través de que nuestros pecados son perdonados. No porque yo sea buenito, no, y bonito. No, sino a través de la cruz de Cristo. A través de la cruz de Cristo. ¿Sí? Dios dio su sacrificio. Él puso a Cristo Jesús para morir por nosotros. Para que nosotros seamos salvos por medio de Él. Por medio de Cristo Jesús. Que seamos salvos. Que podamos tener plena libertad de estar en la presencia de Dios sin pecado. Gracias al Señor Jesús que murió en la cruz cargando todos nuestros pecados. Y yo estaba escuchando un audio, una predicación, un estudio, y decía, bueno, yo siempre tenía la duda, no sé, en el Antiguo Testamento hay una historia donde hay muchas serpientes y solo viéndole a la serpiente en el madero se sanaba, ¿no? Se sanaba. Y mi duda era, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente si normalmente la serpiente es símbolo de Satanás? ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús estaba cargado de pecado, de nuestro pecado. Por eso es una representación de la serpiente, porque Él era pecado puro en la cruz. Si Él cargó todo el pecado nuestro, todo lo que nosotros teníamos que llevar, Él lo llevó en la cruz. Por eso dice aquí en Lucas 1:77, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de pecados. Dios se muestra también dándonos perdón. Se revela a Dios dándonos perdón, limpiándonos de toda maldad. ¿Sí? Eso dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona de toda, nos limpia de toda maldad. Nos hace puros delante de Dios. Yo tenía una convicción muy fuerte acerca del pecado, ¿no? Que entró en Adán y Eva. Decía, fue la desobediencia. Fue por desobediencia que entró el pecado. Esa es mi convicción muy fuerte. Pero después, escuchando unos estudios, unas enseñanzas, me di cuenta que no. Que era un poco más atrás todavía. Y mi convicción cambió. ¿Saben cuál es ahora? En Primera de Juan 1:12, dice, más cuánto lo recibieron. Los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Adán y Eva no le creyeron a Dios. Por eso desobedecieron. Dudaron de lo que les dijo Dios. Dios les dijo, no coman de todo, menos de ese árbol. Y cuando vino Satanás y les dice, no, lo que pasa es que Dios como que no quiere que conozcan ciertas cosas. Y ellos no le creyeron a Dios. Entonces, antes de la desobediencia está el creerle o no a Dios. Y esa es la base, creerle a Dios. Lo que esté escrito en su palabra tenemos que creerle. Muchas veces nuestros sentimientos, nuestra mente nos traiciona y dice, no lo hagas. Pero nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones tenemos que ponerlo a los pies de Cristo y obedecer lo que dice aquí. Creerle a Dios. Creer su palabra, creerle. Y dice creer en su nombre. ¿En qué nombre? En el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué es el Hijo? Que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo. Y Él entregó su vida para salvación. Y por eso, el segundo punto, la segunda cosa es la salvación de Dios. Si quieren anotarse, les repito, primera cosa es la revelación, la segunda cosa es la salvación y la tercera es la comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, aquí viene la segunda cosa, la salvación de Dios. La salvación de Dios es que Dios le saca al pueblo de Israel de la esclavitud con un propósito, llevarlos a la tierra prometida, llevarlos hacia allá, crear un pueblo, crear una nación que al final pueda venir el Redentor que es Cristo Jesús. ¿Sí? Igual que nosotros,
La salvación es librarnos de la muerte eterna, librarnos del pecado y finalmente librarnos del juicio. ¿Sí? Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, pues tenemos que pasar muerte eterna, vivir con pecado y finalmente estar en un juicio. Pero el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que un día estemos con Él en el cielo. Esa es la voluntad de Dios, no porque yo sea bonito, insisto, sino a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Ese es el propósito que tiene Dios para la humanidad. Ese es el propósito, que seamos salvos, que estemos un día adorando su nombre. Si no lean ustedes Apocalipsis, todo lo de Apocalipsis es alabanza a Dios. No es el caballo, el quinto caballo y todas esas cosas. No, el centro es que la iglesia, el cuerpo de Cristo va a estar adorando el nombre de Dios. Esa es la base o el tema central del Apocalipsis, la alabanza a Dios. Sí, Dios quiere eso. Quiere la alabanza, nuestra adoración, que nosotros honremos su nombre. La salvación de Dios normalmente tiene que ver con victoria. Dios se gloría en la salvación. Justo la semana que viene, ¿no? ¿Qué semana es? Como dijo Cristian, la semana mayor, ¿no? La semana en donde Cristo Jesús entrega su vida por nosotros. No es que le matan, ¿no? Él entrega su vida. Él entrega su vida por nosotros. Él se hace pecado a causa de nosotros. La gloria de Dios dice que Él ya venció a Satanás. En esa cruz, Él venció. Aquí, cuando sale a la libertad del pueblo de Israel, Dios hace muchos milagros. Él muestra su poder. En Éxodo 14, 18 dice: y en cuanto me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios se gloria, se llena de gloria con todo lo que pasa ahí, en Éxodo 14. Igual que en nuestra vida, en esta semana en donde Él resucita, se llena de gloria, se llena de honor. ¿Sí? La salvación de Dios viene con poder y gloria de Dios. En Éxodo 14:30 dice: en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Porque Egipto era una nación poderosa, ¿sí? Pero Él mostró más allá su poder. Y cada vez endurecía más el corazón para que más poder de Dios sea mostrado. Y después, cuando viene el sucesor de Moisés, Josué, se puede ver que otras naciones sí habían escuchado del poder de Dios. Ahí aparece un personaje, ¿no? Rahab. Ella no era judía, ella no era del pueblo de Dios, pero era temerosa del Dios de Israel. Ella era temerosa. No le importaba que los propios de su pueblo le maten, pero ella quería estar a cuentas y tranquila con Dios, con el Dios de Israel. Cuando en nuestra vida hace milagros, Dios quiere mostrar a más personas de esos milagros. Él quiere mostrar su poder de salvación. Si Dios me salvó a mí, quiere salvar a muchas más personas por medio de mi testimonio, de mi vida, por el poder de Dios. No porque yo sea bueno, sino por el poder de Dios. Entonces, en Éxodo 14:31 dice: al ver los israelitas del gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en su siervo Moisés. Imagínense, ¿no? Salió el pueblo. Ahí todos pastores, ¿no? El pueblo de Israel son pastores. Ya estaban entre el agua y la espada. Y Dios abrió el mar y los israelitas pasaron en tierra seca. Cuando vinieron los egipcios, el ejército, a matarles, se murieron ahogados. Un gran poder, una gran hazaña de Dios que fue llevada a todos los pueblos. Y por eso dice: temieron al Señor. Tenían miedo del Señor por el poder que fue visto, por el poder que ellos palparon con sus manos y con sus vidas. El poder de Dios trae salvación. Todos los israelitas necesitaban aceptar y recibir la salvación, igual que nosotros. Lo que necesitamos es aceptar y recibir esa salvación. Cristo está ahí, ¿no? Mostrando esta cruz. Dice: ahí está la salvación, crean en esa cruz. No está crucificado, ¿no? Sino está mostrando, es el símbolo de nuestra salvación. Cristo Jesús está listo para darnos salvación. Solo nosotros tenemos que aceptar
esa salvación, a aceptar esa salvación. Después de eso, de la salvación de Dios, viene una cosa crucial en la vida. El Moisés les dice, ¿no? Deben estar firmes y Dios obrará. Deben estar firmes. Ya pasamos de este río, hemos cruzado este mar. Ahora lo que nos resta es estar firmes y Dios obrará. Entonces Dios se revela, Dios nos salva y Dios quiere que nos mantengamos firmes. Amigo, hermana o hermano, ¿en qué posición está usted? ¿Todavía está recibiendo la revelación de Dios? ¿Usted ya ha recibido la salvación de Dios? Eso debemos preguntarnos, ¿en dónde estamos? En esta mañana no se vaya a casa si es que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahí atrás está el pastor, por acá está el hermano Galo. Conversen, pídale ayuda, porque esa es la decisión más importante en la vida de una persona. Si acepto o no la salvación de Dios. Si soy salvo o no. Y no por mi fuerza, ¿no? Sino por el poder y la grandeza de nuestro Dios. La salvación. Y mantenerse firmes, ¿no? El mantenerse firmes viene después, que es el tercer punto que dice la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer especialmente en este libro de Deuteronomio, Números, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Que tienen que matar una palomita, que tienen que matar un becerrito, que tienen que matar un buey y cosas así, ¿no? En el Antiguo Testamento la gente tenía que hacer sacrificios, pero en el Nuevo Testamento ya no, porque Dios hace el sacrificio. Dios presenta su cordero puro y sin mancha para que nosotros seamos salvos. Él da otra vez el primer paso. Para que nosotros tengamos una relación con Dios, Él da el primer paso. Él da el primer paso. ¿Sí? Y por eso quiero que ahora cierren su Biblia en Éxodo y se vayan a Romanos 1:21. ¿Sí? Romanos 1:21. Entonces, la comunión con Dios empieza con el sacrificio de Dios. Dios sacrifica para nosotros, para limpiarnos, para hacernos puros y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Puros y sin mancha delante de Él. Entonces aquí el 21 dice en Romanos 1, ¿ya tienen? A pesar de haber conocido a Dios, no lo gloriaron como a Dios. Entonces la primera cosa que era conocerle a Dios, ¿no es cierto? Porque Él se revela. Y aquí dice, a pesar de haberle conocido a Dios, a pesar de que le conocieron a Dios, se extraviaron. Se extraviaron. Después de todos los milagros que vieron, ¿no? Porque no es solo que abrió el mar. No sé si ustedes quieren leer, dice que en el día iba una nube, ¿no? Que no les dejaba que se bronceen mucho, que ayudaba como un toldo ahí, que no baje toda la luz directa del sol. Y en la noche, por el frío, el frío en el desierto es mucho más fuerte que aquí, ¿no? Por el tema de la saturación del agua en el oxígeno. Entonces les puso una columna de fuego para que vayan calientitos. Dios les cuidó todo el tiempo. Les dio el maná. Les dio el maná, pan del cielo. Imagínense hoy, ¿no? Pan gratis todas las mañanas, que caiga del cielo. Pero los israelitas se aburrieron de ese pan. Se aburrieron de ese pan. Así es nuestro corazón. Nos perdemos. Después de haberle conocido a Dios, después de haber visto los milagros de Dios, nos extraviamos. Nos vamos de la presencia de Dios. Nosotros escogemos alejarnos de Dios. Miren, aquí la iglesia Puente de Amor hace muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la oración, de lunes a viernes. Están orando. Hay el plan de lectura bíblica. Hay la célula unida. ¿Sí? Hay 2 cultos. Y miren, sillas vacías. ¿Por qué? Porque han decidido alejarse de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante que Dios? Que mi relación con Dios, de que cultivar mi relación con Dios. Si no estoy cultivando esa relación con Dios, me estoy olvidando de ese Dios que ha hecho milagros en mi vida. En la mañana les decía, ¿cuántos de ustedes pasaron el COVID, ¿no? Y después de pasar el COVID, ¿fueron agradecidos con Dios?
¿Cuántos de ustedes les faltó el pan de cada día mientras estuvimos en cuarentena, encerrados? ¿Faltó el pan de cada día? Agradecimos a Dios, nos acordamos de Dios. A pesar de que muchos no tuvimos trabajo, ¿no? ¿Faltó el pan de cada día? Bueno, nos hemos olvidado de Dios. Hemos olvidado esos milagros que Dios ha venido haciendo a través de nuestra vida. ¿Sí? Si regresamos un momento hacia atrás, ver nuestra vida, yo les animaría a que vean cuántos milagros Dios ha hecho en sus vidas. ¿Cuántos milagros? Yo creo que muchísimos. Solo que nosotros hemos estado endurecido nuestro corazón y no hemos querido ver esos milagros y menos agradecer. ¿Sí? Veamos esos milagros, démosle gracias por esos milagros, démosle la honra a Dios por esos milagros. Y empezamos así a cultivar la relación con Dios. Empezamos a cultivar una relación que crezca con el Señor. Porque nos estamos acordando que Él hizo, no que yo hice o que pasó. Porque a veces pensamos, pasó. No, pasó el COVID por mí, no me pasó nada. Es que tengo buenas defensas. No, es Dios que nos ayudó a salir de esa enfermedad. Y miren, hoy estoy sin mascarilla, ¿no? Algunos están un poco bravos conmigo viéndome sin mascarilla. Cuando recién vinimos aquí después de la cuarentena, vinimos, no sé cómo fue, ya ni me acuerdo, me he olvidado, imagínense. Yo venía con una mascarilla, una máscara, ¿no? Ni mascarilla, que me tapaba toda la cara y tenía unos 2 filtros grandotes aquí. Y nos llegábamos, nos desinfectábamos como locos en la casa y era así, ¿no? Y ahora estamos más tranquilos. Imagínense, somos sobrevivientes de una pandemia. ¿Cuántos fallecieron, no? Sabemos que muchos fallecieron. ¿Hemos agradecido a Dios por ese milagro? Estamos vivos, ¿sí? Y por algún propósito de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito delante de Dios? Que estamos vivos, que hemos pasado una pandemia, ¿sí? Que estamos sanos. ¿Cuántos de ustedes están sanos? Respirando. ¿Sí? Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios, porque a Él, gracias a Él estamos aquí. Gracias a Él, muchos de nosotros tenemos familia, ¿no? Los hijos. Gracias a Él, ¿qué estamos haciendo para llevarles a nuestros hijos a Cristo? ¿Sí? Cuando nosotros, los que son casados, o los jóvenes, cuando nosotros llevamos a un novio, ¿no? La primera vez la novia a presentarle a la casa, ¿no? Hay un poco nerviosos, pero es porque yo tengo una comunión con la novia y quiero una comunión con los padres, con las familias, ¿no? Empezamos a tener una relación no solo con la persona, sino ya con la familia. Entonces así tenemos que cultivar la relación con Dios, presentarle a nuestros hijos a nuestro gran Dios, que nuestros hijos aprendan a tener una relación propia con el Señor. Cultivar esa relación con Dios, cultivar, ¿sí? Cultivar. Nosotros con mi esposa hacemos una consejería de matrimonio y la primera lección, ¿no? La primera lección en un libro decía, el problema es que está casado con una pecadora. Ay, dije, con razón, ahora entiendo de quién era la culpa, dije yo. Pero la segunda renglón dice, y usted, esposa, está casada con un pecador. ¿Sí? Con un pecador. Entonces los dos pecadores debemos ir y empezar una relación con el Señor, cultivar una relación con nuestro Dios, como matrimonio, para que también después como familia cultivemos una relación con Dios. Para los jóvenes, no adolescentes, ¿qué es lo más importante? El colegio, no, mentira. La profesión, no, mentira. Lo más importante es la palabra de Dios. La relación que tienen que cultivar con Dios. Sí, hay unos libritos bien interesantes, pequeñitos, que solo hablan de los proverbios. A los adolescentes, papás, denle un proverbio que lea uno cada día. Y creo que si puede leer más la Biblia, mejor. Pero si le da eso, le va a servir para toda la vida. Proverbios. Porque le dan sabiduría, le dan un tiempo de tener comunión con Dios. No con el mundo, no, porque el mundo está así, metiéndoles locuras en la cabeza. Y aquí por lo menos tienen un momentito de lucidez con Dios. Porque créanme, ahora que han vuelto a clases, esto está hecho más una locura, ¿no? Después de 2 años de encierro, estos colegios se han hecho una locura, ¿no?
Pero tenemos que darles un respiro para que ellos aprendan a empiecen una vida con el Señor. Hijos, jóvenes, matrimonios, cultivar la relación con nuestro Dios. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron con Dios y no le dieron las gracias a Dios. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios. Nos olvidamos. Y nos olvidamos lo que dice en Éxodo 34:14. Dice, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. ¿Qué les parece? A mí este versículo me da como mucho miedo, ¿no? Porque es fácil, cuando a mí me sale algo bien, es fácil decirlo, yo lo hice. O en mi corazón que empiece a envanecerse, no, yo lo hice. Y me olvide de que realmente el que hizo en mi vida algo es Dios. Sí, me olvido de que, ¿qué sería de mi vida sin Dios? Sin Dios les juro que no estuviera aquí, no tengo ni idea dónde estaría, pero no estaría aquí. Es más, a los jóvenes que ya quieren casarse, lo mejor que pueden hacer es decirle que Dios les dé su cónyuge. No escojan ustedes, jóvenes. Les aseguro, si escogen lo van a hacer mal. Les aseguro. Yo agradezco mucho al Señor por eso, porque Dios me dio a mi cónyuge, a mi esposa. Yo no escogí. Y yo estoy muy agradecido con el Señor por haberlo hecho por mí. Y muchas decisiones le digo, Señor, haz tú las cosas porque yo no sé qué hacer. Y hagámoslo así, jóvenes, déjenle a Dios que escoja y que haga las decisiones en su vida. ¿Sí? Imagínense, los jóvenes no, crecen en hogares cristianos y de pronto se olvidan. Y se van con un cónyuge que no es creyente, no, un yugo desigual. Se olvidan de Dios a pesar de que crecieron, estuvieron como niños aquí, como adolescentes, como jóvenes creciendo, escuchando la palabra de Dios. Y al final del día, escogen un yugo desigual y se van. Y se van. Se van de la presencia de Dios. Muchas personas, nosotros los adultos también, ¿no? A veces no queremos caer en un pecado, es por miedo al que dirán y cosas así. Y nos olvidamos de que el primer ofendido en nuestro pecado es Dios. Y tratamos de ocultar, ¿no? No, al primero que le ofendemos es a Dios y se rompe la comunión con Dios. Se rompe porque escondemos las cosas, no confesamos. Tenemos que venir a los pies de Cristo. Después, nadie somos perfectos, no todos somos pecadores y por eso necesitamos de Cristo Jesús. Y tenemos que venir. Aquí está el pastor, como dije el hermano Galo, buscar consejería y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto me pasó, ¿qué hago? Ayúdeme. Buscar de Dios y sanar nuevamente, retomar la relación con Dios y volver a construir la comunión con Dios. Volver a construir. Dejar de dar gracias a Dios es olvidarse de que yo dependo de Dios. ¿Sí? Cuando yo empiezo a hacer las cosas sin agradecer a Dios, es que ya no dependo de Dios. Ya no dependo de Dios porque ya lo puedo hacer yo. ¿Para qué agradecer? ¿A quién agradecer si yo lo hago? O me agradezco a mí mismo, ¿no? Orgulloso de mí, de lo que hice. No. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por cada cosa que Él hace en nuestra vida. A veces no tienen sentido las cosas, ¿no? Después de unos años aparece el sentido. Después de unos años. Dice, vea. O tal vez nunca tengan sentido, pero tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en lo que Él dice, así no tenga sentido para nuestras vidas. Tenemos que confiar en lo que dice. Dicen no los jóvenes, no, es que hay en iglesias son muy feos, los jóvenes son feitos y no hay con quién casarse. Uno de los primeros campamentos que yo fui, el título decía, feos pero santos. Una cosa impresionante de lo que se habló ahí, ¿no? Una cosa impresionante de lo que aprendimos ahí. El matrimonio, el de la consejería que les hablo, el matrimonio, otro de los principios es, no nos da Dios el matrimonio para hacernos feliz o felices. Dios nos da el matrimonio para hacernos santos. Santos. Para eso nos da el matrimonio.
Cuando Dios nos da aquí la iglesia, ¿no? Después de que nosotros Dios nos ha mostrado su palabra, hemos sido santificados por su palabra, por la salvación, venimos aquí a la iglesia. Y todos somos pecadores. Es difícil llevarnos entre pecadores. Imagínense, con una persona que es mi esposa, no podemos llevarnos bien por el pecado. Imagínense con todas estas personas llevarnos bien. Es difícil, porque somos pecadores. Pero, Dios nos quiere santos. Lo que Dios nos quiere, que estemos en comunión el uno al otro, como nos enseñaba el pastor el miércoles en la célula unida, es que seamos santos. Nos limemos unos a otros. Si saben, si van a un río y ven unas piedras, ¿saben cuál ha recorrido más y cuál ha recorrido menos distancia? Entre más cuadrada, entre más aristas tenga una piedrita, esa no ha recorrido nada. Pero entre más redondita sea una piedra, esa ha recorrido mucho. Ella ha recorrido dándose vueltas y vueltas y vueltas, topándose con otras piedras, golpeándose y llegando a ser bien redondita. Ella ha recorrido mucha distancia. Y es así como Dios nos quiere. Que recorramos, que entre todos nos vayamos puliendo, moldeando hacia la estatura de Cristo. Que nos vayamos moldeando hacia vernos como Cristo. Porque si estamos solos, nos vamos como esos monjes solitos, ahí no vamos a crecer nunca en carácter. Nunca vamos a crecer en nada, porque estamos solitos. Aunque a veces estamos solos, con nosotros mismos renegamos, ¿no? Así es. Pero nosotros tenemos que aprender a irnos puliendo el uno al otro. Por eso es la bendición de estar en una iglesia, por eso es la bendición de pertenecer a una iglesia y por eso es la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque los dones damos, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice, ¿no? La Biblia. Nosotros ponemos nuestros dones al servicio de este cuerpo, ¿pero para qué? Para que podamos crecer todos a la estatura de Cristo. Todos podamos crecer a la estatura de Cristo. Otra cosa, dice que se envanecieron, ¿no? Se envanecieron en su pensamiento. Dios nos ha hecho con un espacio en el corazón para Él, para Dios. Él nos ha hecho con una cosa aquí, un vacío que se llena solo con Dios. Pero si nosotros no le tenemos a Dios aquí en ese espacio, se entra la vanidad. Entra la vanidad. Y pensamos, es que yo me merezco más. No, es que yo me merezco. Bueno, ¿qué nos merecemos realmente? ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Eso es lo que yo me merezco sin Cristo. Y nosotros nos envanecemos, es que yo me crezco, yo me merezco, ¿no? Creemos que somos, como dicen los jóvenes, ¿no? La última Coca-Cola en el desierto, o la papaya más dulce, los del valle, ¿no? No, lo que nos merecemos es la muerte, es la muerte. Por Cristo es que yo puedo llegar al cielo, por Cristo es que yo puedo llamarme hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios solo a través de Cristo Jesús. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Es una tristeza decirlo, pero así dice la palabra. Para Dios hay solo dos tipos de personas: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que van a una eternidad con Dios y los que no van a una eternidad con Dios. Solo dos. ¿Sí? Solo dos personas. ¿Se acuerdan? Los que asisten a la célula unida, hace tiempo yo enseñé, ¿no? Ahí en la célula unida acerca de yo estoy equivocado. Ese es un principio, déjeme decirle, que yo tengo en mi vida, de creer que yo estoy equivocado. ¿Por qué? Porque mi corazón, la Biblia, no, mi insensato corazón me va a hacer creer que yo estoy en lo correcto. Mi naturaleza pecaminosa me va a hacer creer que yo estoy en lo correcto. Pero lo correcto es esto. Es esto. Todo lo que pasa en mi vida tengo que compararle con esto. Cuando Dios creó, ¿no? Cuando Dios creó, ahí en el Génesis dice que Dios creó el sol y Dios vio que era bueno. Bueno, ¿acaso hay un sol malo? Entonces, ¿por qué dijo Dios es bueno? ¿Por qué dijo Dios que era bueno? ¿Saben por qué? Porque Dios comparó el sol, el que fue creado, con lo que Él dijo. Si su palabra y lo creado tenían similitud, igualdad, entonces era bueno. Entonces era bueno. Entonces nosotros todo lo que hacemos
tenemos que compararlo con esto. Entonces es bueno. Si lo que hacemos no está acorde a esto, no es bueno. No es bueno. Todo tiene que ser comparado con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Toda nuestra vida debe ser enmarcada a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora hay muchas corrientes un poco raras y van a atacarnos. Van a hacernos dudar. Pero tenemos que ver esto. Mantenernos firmes, como le dijo Moisés, ahora sí, manténganse firmes en su posición. Si usted llegó a conocer a Cristo, manténgase firme en su posición. ¿Sí? Manténgase firme en su posición. En Éxodo 14:11 dice, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos sacaste de allá para morir acá? Se les acabó todas las fuerzas. ¿Y acaso mejor vivía en esclavitud y allá mismo me enterraban? Y a veces nosotros estamos en esa situación. ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué vengo a una iglesia? Porque pensamos que Diosito, ¿no? El Diosito, nosotros como latinos decimos Diosito. Diosito, ayúdame. El propósito de Dios es hacerme salvo. Salvarme de mis pecados, primeramente, ¿no? Y llevarme a una eternidad con Él. Y nosotros pensamos que es un ayudador de aquí, nuestro sirviente de aquí de la tierra, ¿no? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y decimos, ¿para qué? Has perdonado mis pecados. Como dudando, ¿no? Dudando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dudando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mantenernos también es aquí, ¿no? En lo que les leo en Éxodo 14, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras posiciones para que un día podamos ver ese favor de Dios. Un día cuando Dios venga, ¿no? Estemos firmes en el Señor, firmes en su palabra, firmes en donde Él nos dejó, que es aquí en este mundo para adorarle, para cumplir su propósito. Sus dones, ¿qué están haciendo con sus dones los que son hijos del Señor? ¿Están poniéndolos al servicio de los hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos manteniendo firmes? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena ese vacío. Esto conduce a una inhabilidad de distinguir o discernir si es bueno o malo. Cuando yo dejo de pensar y meditar en la palabra de Dios, entonces he dejado de pensar en Dios. He dejado de pensar en Dios y de pronto la verdad y el error ya no tienen sentido, como que se desvanecen. Ya acepto cualquier cosa como verdad o cualquier cosa como error. Hoy en día nadie acepta que está equivocado. Nadie acepta. No, dice, yo tengo mi razón. Yo tengo mi razón, yo tengo. Bueno, la verdad es que el único que tiene la razón y la verdad es Dios. ¿Sí? Porque Cristo dijo, ¿no? Yo soy la verdad. La verdad. Primera cosa, Él dice, yo soy la verdad. Si usted quiere vivir en la verdad, usted quiere saber la verdad y qué es lo correcto, pues Cristo Jesús. Cristo Jesús, si no, no hay más. No hay más. Mi razonamiento es vano. Lo que yo pienso es vano. Sí, por mi naturaleza pecaminosa. En primera de Juan 1:6 dice, si afirmamos que nuestra comunión con Él, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Es decir, nosotros para tener una verdadera comunión con Dios, tenemos que vivir en verdad. No digo en perfección, digo en verdad. Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que todos los días ponernos a cuentas con Dios y pedir perdón por lo que hemos hecho, por las ofensas que hemos hecho delante de Dios. Tenemos que ponernos a cuentas. No dice, ya no pequen. No, bueno, dice, ya no pequen, pero si pecan, no nos da una salida. Sí, nos da una salida. Porque Él conoce cómo somos. La clave es ponernos a cuentas todos los días con Dios. Ponernos a cuentas con Él. Y entonces dejaremos de vivir en la oscuridad y
construiremos una comunión con Dios. Construiremos una relación con Dios. Todos, aquí hay muchas personas con muchas edades, ¿no? De diferentes edades. A cualquier edad que usted esté, Dios quiere construir una relación, una comunión con usted, conmigo. Él quiere tener una relación íntima, ¿sí? Con cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿vamos a aceptar esa relación? ¿O vamos a decir, de gana me traes hasta aquí? ¿Acaso no había sepulcros ahí en Egipto? ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Vamos a aceptar? Ese es el desafío, queridos hermanos, les dejo esta mañana, es construir una comunión con Dios, que empieza con la revelación de Dios, la salvación de Dios y ahora la comunión con Dios. Dios hace muchas cosas al inicio, nos revela, nos salva y la comunión ya tenemos que dar también parte de nosotros. Tenemos que dar parte de nosotros para construir la comunión, la relación con Dios. ¿Sí? La relación con Dios. Si usted no ha tenido la oportunidad de aceptar al Señor en su corazón y hoy le mostró algo, pudo ver algo, no deje pasar esa oportunidad. El pastor está aquí, el hermano Galo está aquí, acérquese donde ellos y pida ayuda. Está al alcance de una oración la salvación. ¿Sí? Al alcance de una oración. Hable y busque ese tiempo con el Señor. No deje pasar. Y de ahí en adelante, Dios nos va a dar el Espíritu Santo para poder construir esa comunión con Dios.